Bueno, buenos días. Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Otro día de encuentro. Mirá que primer plano. Sí, a mí me falta hoy. Bueno, arrancamos con problemas técnicos, como casi siempre, con el audio y eso, y bueno, me tuve que conectar ahí con el celular. Y estoy como en un plano medio de abajo, ¿no? Y como que el mate toma ahí una presencia micrófono. Mate micrófono. Como debe ser. Tremendo día acá en Estocolmo. No sé cómo está ahí Montevideo. Acá también, hermoso. ¿Sí? Muy hermoso, sí. ¿Un otoño soleado? Sí. Mira, ahí se ve el solazo. Sí, se ve. Creo ahí. Que la última vez que nos encontramos había tremenda lluvia. Sí. Hoy parece verano. Otra cosa, bien. Tenemos invitada, ¿verdad? Tenemos invitada, Catalina Unge, que bueno, siempre nos pasa lo mismo. ¿Qué mencionar o qué quiere la otra persona que mencionemos? Porque uno hace y se forman muchas cosas y después se termina definiendo o identificando con alguna. Pero primero la vamos a saludar como corresponde y darle la bienvenida por acá. Buen día, ¿cómo andan? Hola Pablo, hola Nati. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte. Sí, muchas gracias. Yo súper divertida con la invitación. Divino. Bueno, Cata, artista y curadora así de arranque, que creo que da para conversar un montón, porque además tu camino, tu trayectoria, tu experiencia, tu trabajo y toda esta importancia de lo colectivo no está solamente en Uruguay, lo venís transitando en otros países. Y bueno, por ahí hablábamos un poco con Pablo de que qué interesante esto de que lo mismo se pueda vivir en un territorio y en otro, ya metiendo también un poco de conceptos. Así que no sé por dónde querés empezar vos, si por dónde arrancó tu formación. A veces uno empieza como por una rama y va descubriendo otras. Nos pareció re importante esto de la curaduría, así que vos contanos. Dale, bárbaro. Bueno, yo arranqué, el momento más germinal fue cuando entré en contacto con la Fundación de Arte Contemporáneo. Creo que fue por el 2010, una cosa así, hace un montón. Yo llegué y me tuve una reunión con Fernando Los Pelaje, que era el director, y dije, mira, no sé qué, pero yo saco fotos de los 16 años, con un montón de talleres, dimensión visual, tris, fotoclub, ya venía como en ese viaje, siempre desde la fotografía, no me consideraba artista aún, como que no había hecho obra, yo ahí tendría 20 y poco. Y dije, además me gusta mucho leer y me interesa mucho el artista y el proceso, y no sé, trabajar, estar en museos y quedarme horas y leer. Entonces él me dijo, bueno, capaz que te va lo de la curaduría, pues sentate ahí a leer y vamos a ir practicando. En ese momento ella estaba transitando en la práctica curatorial, o sea, era artista y se fue como, viste que acá en Uruguay no hay una formación profesional como muy estandarizada ni académica, entonces el que es curador generalmente es artista o devino curador de alguna manera, o es historiador del arte y empezó a transitar la curaduría. Bueno, y ahí empecé y hice mi primer curaduría con artistas de la Fundación de Arte Contemporáneo y fue tipo, un mundo, y dije, era esto. ¿Viste cuando hay veces como, les debe pasar a ustedes, que hay personas que o te pasa algo, o hay personas que disparan algo y decís, era esto, que es gracias que se me cruzó, o gracias que me pasó esto, porque ahí es como que se te aclaró todo, ¿no? Sí. Y empezaste el camino. Y bueno, fue un poco a partir de ese encuentro con Fernando Los Pelaje y la guía de él, que empecé ahí a pensar más como desde la curaduría, empecé a leer, empecé a investigar, y llegó un momento que dije, yo necesito más, quiero más, y necesito más serio. Entonces ahí empecé a proyectarme afuera y a buscar distintas, veo ahí que hay un rollo y empecé a buscar universidades para hacer una maestría afuera. Y ahí es que estuve evaluando Australia,
después Estados Unidos y terminamos en Londres. Terminé yo en Londres, pero con mi pareja, en realidad. En verdad en Essex, que es al oeste. Es como un departamento. Y ahí hice una maestría de arte contemporáneo, en curaduría de arte contemporáneo, y ahí como que terminé, dije, era lo que necesitaba sentarme, o sea, estar un mes estudiando, leyendo y haciendo prácticas. Y ahí fue como que de alguna manera yo me sentí más segura y empecé a trabajar. Igual yo ya venía haciendo desde Uruguay curadurías más como algo más emergente, con acompañamiento también, y eso fue súper rico. Y después yo como artista también fue como todo muy paralelo, entonces yo siempre me definí desde artista y curadora. Ahora, hoy por hoy, soy más curadora que artista, porque como carrera o como profesión me parece más nutritivo y que tiene más salida. No sé, veo que a mí siempre me encantó, me apasiona. De hecho, cuando ustedes me dijeron, nos encanta o la invitación de hablar de curaduría, dije, sí, me encanta, porque acá hay tremendo bache, o sea, hay un vacío, que somos pocos curadores, mucho. No hay diálogo, no nos juntamos, no teorizamos, no reflexionamos. Capaz que lo hacen, pero es como una práctica muy individual. Y en realidad es una práctica que se repiensa constantemente, la práctica del curador, los límites con el artista, con la institución. Somos mediadores, estamos como siempre mediando y siempre en diálogo y no tenemos un autodiálogo, o sea, como curadores, ¿no? Entonces me parece súper rico. ¿Y cuáles son esos primeros pasos que podría dar una persona que quiere empezar con curaduría? Perfecto. Bueno, hoy por hoy, por suerte, hay un montón de opciones. Ya desde Argentina, puedes hacer, creo que hay unas maestrías o unos posgrados de curaduría y hay versión online. Y acá, yo creo que hoy en día acá me parece que, por ejemplo, el Centro Cultural de España está por lanzar una especie de taller, curso, pseudo algo, como con un enfoque a lo curatorial. Está bueno porque sintieron, esto es como así me lo dijeron, como esas cosas que pasan de costado de estar en el campo del arte, que en una de las convocatorias sintieron que había como falta de estructura o falta en las propuestas curatoriales, como que les falta de nivel. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer con esto? Vamos a hacer un curso. Entonces de ahí ya hay una propuesta. Y yo no sé si la Católica también está con algo de curaduría también. Entonces hay algo. No son carreras largas ni de grado, son más como cursos o posgrados. Y después, en realidad, la práctica misma. Uno en ese encuentro con el artista y en esos proyectos que va armando, te vas definiendo. Es un poco como artista también te pasa, ¿no? A medida cada experiencia te va sumando y con un poquito de autorreflexión y autocrítica vas perfeccionando. Y después ni que hablar lo que puedas hacer afuera, porque afuera, en el mundo, también en Argentina, en Brasil, está todo mucho más profesional, más estandarizado, los museos están acostumbrados a tener curadores, los artistas están acostumbrados a trabajar con curadores, o sea, es como algo que está más instaurado. Acá estamos como ahí. Bien, y para los que no conocen el trabajo de curador, una definición. Claro, una descripción de los trabajos que hace un curador. Perfecto. El curador es un agente dentro del campo del arte, hay varios agentes, está el artista, el galerista, el curador, el montajista, el público, ¿tá? Esto se define como el campo del arte, y el curador es el mediador que media entre el artista y la institución, entre el artista y el público. Es un poco el que contextualiza la obra y el trabajo y lo contextualiza con el entorno, con lo que pasa y lo pone como a diálogo con el resto, con el espectador. Ahí está hablando de elección de imágenes, ver con el fotógrafo si está trabajando para otro. Sí, es una especie como de editor también, pero a su vez aplica un poco de teoría. Entonces, después hay tantos curadores como, tantos tipos de curadores como curadores haya, ¿no? Después depende el tinte que cada uno le pone, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho también la teoría, entonces investigás autores, filósofos o gente que esté con discursos del tema del artista y como que lo contextualizás y le pones un marco teórico. ¿Para qué? Para que eleve la obra que como que amplíe la obra, porque hay tantos espectadores que hay gente que es mucho más emocional. Ve una foto, ponele, y ya se conectó. Hay otros que dicen, yo necesito leer. O sea, hay como muchas entradas, muchas posibilidades. Entonces, es una manera como de expandir un poquito más el trabajo del artista. No que nunca el curador, y esto, perdón, te lo voy a decir porque no es que nosotros vamos a hacer
obra por arriba del artista, al contrario, es como una especie de apoyo, yo te sostengo y te agrego algo, pero en realidad es el artista y la obra lo que siempre tiene que estar como protagonista y no se toca, eso. Sí, Ahora, yo iba a perdón, comentar eso, Pablo, dale. de lo importante de la horizontalidad del trabajo entre el curador y el artista y el respeto Sí, de lo que quiere transmitir, pero también qué importante que esto que en Uruguay todavía no es algo que tenga tanta fuerza, pero hay muchas decisiones que se toman a la hora de hacer un montaje, desde el espacio hasta la disposición, hasta este texto que vos decís que también es necesario para algún público, y son un montón de decisiones que teniendo un 2 al lado que sí, entienda lo que vos querés comunicar, es, o sea, como re poderoso y a la vez eso, sentís como un sostén, ¿no? sí, Eh, totalmente. Dale, A mí Pablo, me perdón. pasa, No, sí, todo bien. Está dentro de lo que voy a preguntar, aparte. sí. Dicho eso, el curador puede llegar a incidir sobre la edición de una imagen, es decir, un fotógrafo tiene digitalmente Mm. imágenes y dice, bueno, para presentar esto, para que concuerde, no sé, color o blanco y negro, lo que sea, incide en eso también antes Sí, de muchas veces, como dice Nati, imprimir. sí, es como un trabajo en equipo. Ujú. Y a ustedes les pasa, viste que también en tu práctica individual, yo trabajo en colectivo, pero además trabajo individual. Y a veces necesitas como el otro que te devuelva una opinión, o para reforzar la tuya o para decir no es verdad, no era por acá. Entonces, en eso somos, y yo como, además de curadora, hago acompañamiento curatorial. O sea, yo trabajo en los procesos de meses antes del proyecto expositivo. O sea, trabajo con un artista, trabajamos meses en la idea, la obra, y de repente surge una oportunidad para exponer y ahí estoy también. Entonces, yo me doy cuenta que somos como un apoyo, una especie, no de psicólogo, pero una especie como de sostén. Y para mí siempre el, el, lo que prioriza es lo que quiere el artista. O sea, yo siempre, desde mi experiencia, todo lo que he transitado, mira, yo te digo esto, no conozco el público, conozco las instituciones, conozco lo que pasa, igual es el artista para mí es el que tiene que ser así, ¿no? El que tiene que estar contento, tiene que decir, esto es lo que yo quería, no voy a hacer algo que no quería por el público, por vos o por la institución, ¿no? Eso es verdad. Y ¿Te otra ha cosa que me pasado gustó, que perdón, te ha pasado alguna vez con alguien de que vos le decís, esto me parece que iría mucho mejor por acá y el artista no, dice, porque bueno, yo soy una persona que o sea, yo voy al consenso siempre, yo soy más de amoldarme. Entiendo que hay gente o curadores que son como mucho más de carácter más fuerte o que tienen yo soy como lo opuesto. imponen un poco más. Y me gusta, sí, se impone más. Yo no, porque no soy así, ni en mi vida, y, y para mí confío mucho en el artista, ¿no? Y en esa pulsión que tienen de crear identidad. Es esto porque lo siento. Más allá de que yo como curadora siempre lo racionalizo y le pongo la lógica, ok, ¿por qué quisiste hacer esto? Y empiezo a preguntar, dame fundamentos, que no sea una idea sola. Después siempre llegamos a algo que al final era lo que él quería, lo que el artista o él quería, pero, pero eso, como siempre poniendo ayuda, no sé, no imponiendo mucho. Pero me gustó, Nati, lo que dijiste de ese trato, de esa comunicación afectiva, y eso también es algo que me empecé a dar cuenta. Trabajo mucho con mujeres, muchísimo, casi todas las artistas son mujeres y me encanta. Y también se da mucho de esa de complicidad y ese lugar de cuidarnos, ¿no? De lo afectivo. Entrando un poco el tono que hay ciertos discursos en el arte contemporáneo que se están dando desde la afectividad, ¿no? Como cómo empezar a llegar a prácticas donde la afectividad, ¿no? Esto trae mucho el feminismo también. Sí, desde el cuidado, ¿no? Traspolarlo al campo del arte también, a las prácticas y cómo nos interrelacionamos. Y me empecé a dar cuenta que es algo re importante también, ¿no? En ese uno a uno con artistas, o mismo desde lo colectivo. Y a politizarlo un poquito más, ¿no? A traerlo como algo, esto es algo importante y hay que luchar por eso. No tanto con el artista, sino que en las instituciones
o con los quienes estemos dialogando, que sea todo cuidado, ¿no? Que sea desde el amor, desde la afectividad, desde que esto es trabajo, desde el respeto, ¿no? Porque también pasa que es muy precario el campo del arte acá, no sé cómo es, me imagino que en la fotografía también, ¿no? Y a veces las prácticas y los modos desde las instituciones son un poco hostiles, ¿no? Ahí va. No sé, allá en Suecia eso, no debe pasar tanto, pero acá sí pasa un poco. Sí. Y un poco eso, trayendo lo que estás comentando, yo tengo por acá la primera de RIP. Sí. Y ustedes, con Nati de León y con María Mascaró, en todo su proceso de investigación, bueno, está acá esto que vos decís, feminismo y decolonialismo y todo el campo de la investigación que hicieron acá, que nada, que es re poderoso, y me imagino que también te debe haber sucedido que trasladarte a otro espacio, a otro lugar del mundo y ver cómo funciona eso, debe haber incidido un montón acá, y ver qué sucede en los museos, en las exposiciones, el lugar de la mujer acá, Sí, debe haber sido como, ¿no? Sí. De hecho, cuando Coco, que es la colectiva artística que tenemos con María y Natalia, María Mascaró y Natalia León, surgió en el 2016. Y ahí yo estaba en Inglaterra, Natalia estaba en París y María en Montevideo. Ya surgió. Y de alguna manera, tanto Natalia como yo y María, pero sobre todo nosotros dos que estábamos afuera, sentíamos como ese movimiento, ese feminismo que luego de la segunda ola, que empezaba, las mujeres estaban organizando, había colectivos, empezaban a hacer preguntas, pero ¿dónde está la mujer artista? ¿Por qué no estamos en los museos? Yo lo sentía tanto en Inglaterra como en Natalia. Entonces, y ahí dijimos, es verdad, cuando empezamos nosotros a querer ir, como, ok, ¿cómo somos como artistas? Empezamos como a preguntarnos, todo desde el ejercicio de la autorreflexión, ¿no? Empezamos a ver, si es verdad, ¿dónde están las artistas mujeres? María tenía un Excel donde estaba anotando, yo también desde Londres haciéndonos las mismas preguntas, y ahí es que dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Y ahí nos juntamos como colectivo y hicimos, el primer proyecto fue Archivo X, que es una plataforma online donde trata de conservar y proponer otro relato de artistas mujeres y disidencias que no estarían incluidas en el relato hegemónico del campo del arte que conocemos. Y eso fue como también un poco de contaminada por lo que estaba pasando afuera. Y lo empezamos como a traer a Uruguay, ¿no? Bajarlo, situarlo y aterrizarlo en Uruguay. Y a partir de ahí empezó toda la investigación, como la llamamos nosotros, de buscar en los acervos, en los catálogos, buscar datos que confirmaran eso que nosotros intuíamos. Y ahí es que salió el observatorio, devino en una muestra en el Centro Cultural de España y luego en RIC. Y ahora, si ya se me hace el pie, estamos trabajando sobre una segunda publicación. Sí, maravilloso. Que se va a llamar Rebrote, Futuros Posibles del Arte. Y es un poco la idea, como bueno, ahora ya en el primer libro RIP un poco quedó connotado, ¿no? Quedó dicho y proclamado esto de la invisibilización de la artista mujer en el campo del arte, en la historia, y hoy ya vamos corrigiendo un montón, ¿no? En los museos y la situación del arte hoy. Pero bueno, ¿cómo podemos pensar, especular sobre el campo del arte en el futuro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer hoy para arreglar eso? Porque es así, ¿no? Ya trabajar el futuro está acá, lo estamos trabajando hoy. Y ahí abrimos el diálogo a otros colaboradores súper interesantes que desde sus propias vivencias, sus propias trayectorias, también especulan y con nosotros co-construimos unas ideas, una proyección. Y esto es algo re lindo, porque este año cumplimos 10 años colectiva, entonces para nosotros es un montón y como ver todo el recorrido y toda la trayectoria y de lo que hemos logrado, ¿no? Así que estás súper contentos con eso. Divino. Tremendo. ¿Podés mostrar de vuelta el libro? Porque yo no lo he visto. Creo que Nati, lo había mostrado. Lo tenés que leer. ¿Lo había mostrado Nati de León? ¿Puede ser? Sí, lo compartimos con Nati también. Sí. Ahí va, sí. Sí, tengo que leerlo, tengo que tenerlo. Sí, está bueno. Ya no quedan más, no quedan. Sí. Se robaron. ¿Cómo? Sí. Creo que no quedan más. ¿No quedan? Sí, out of stock.
out of stock, pero hay una versión digital. Y si no, nadie te lo presta. Obvio. Versión O digital. me voy para allá cuando vengas. Sí, igual. Sí, Te lo claro. mando. Claro. Está rayado, me gusta rayar los libros y anotar cosas. No pasa nada. Mirá. Sí, Está bien. rayo, escribo, pregunto, remarco Sí, y yo también. Y No, yo así las mato. subrayo, tipo colegio. Le sí, pongo. sí, totalmente. Sí, Sí. muy bien. Divino, Muy Cata. interesante. Vos tenías más preguntas, Pablo, creo. Nada, iba a preguntar antes de hablar del colectivo, te iba a preguntar, hablando de la curaduría, ¿qué palabra? En España es comisario, ponele, por ejemplo, porque también estoy viviendo en España, que era la comisaria. No, tremendo. Mirá, Comisaria. no lo sabía eso. Bueno, eso, si encontrabas diferencias trabajando en Uruguay, como en otros países en Europa, por ejemplo, en cuanto a la curaduría. Sí, sobre todo a la profesionalización de la práctica y a eso de que estén más acostumbrados de trabajar con curadores, de la imagen del curador, ¿no? O sea, acá ha cambiado mucho por suerte y hoy hay más curadores y cuando yo arrancaba, cuando así en los inicios, me acuerdo que había como mucho prejuicio del curador, como que algunos artistas no querían trabajar porque tenían ese miedo de que me vas a cancelar mi obra, mi voz. Sí. Estaba como ese miedo, ¿viste? Ese prejuicio. Hoy ya no, hoy ya, de hecho, muchos artistas necesitan, o sea, quieren trabajar con curadores, por Claro. esto que decías, Nati, que está bueno trabajar como con equipo, y además, vieron que yo hablé de las consultorías curatoriales, yo acompaño procesos de meses con artistas. ¿Qué pasa? Que quizás son muchos artistas que están como comenzando su carrera, emergentes, o algunos ya consolidados que quieren para proyectos específicos. Pero también trabajo mucho emergente. Y eso es porque yo no sé si es que la Facultad de Bellas Artes o de alguna manera los artistas que llegan a ser artistas les falta en la comunicación de su obra, le falta el profesionalismo de su obra, le falta tener práctica con galerías, con el mercado, como que llegan, son artistas, pero es como que artistas de su taller, le falta toda esa parte de mediar su obra, de comunicarla, de venderla, o no sé, intelectualizarla, hacerla, ponerla en diálogo con algo más grande. Entonces ahí es que entra el curador. Me piden un montón. Y como que hay un nicho para mí, porque hay algo que está faltando en la práctica del artista, en la formación del artista, ¿verdad? Afuera, las maestrías de arte, de Bellas Artes, son súper profesionales, súper exigentes, están en constante, tienen prácticas con museos, es como que algo mucho más activo y se nota la diferencia. Por eso acá en Uruguay, y desde hace bastante yo vengo viendo que, y más cuando entré en contacto con el exterior, que es re precario, es muy precario el campo del arte. Y Claro. todos los agentes que estamos ahí. Y es un tema re interesante, es muy grosso, es muy como grueso, porque no es que justo acá y ya está, es como un entramado mucho más complejo, porque desde falta de fondos, desde falta de público que consuma el arte, desde falta de confianza del artista y de no sé, desde el ¿cómo se llama? Desde lo corporativo que trabaje con la parte creativa, ¿no? De la sociedad. O sea, como que hay un montón de cosas que tendría que arreglarse para poder llegar a algo más profesional y que el trabajo del artista sea un trabajo, sea considerado trabajo, Claro, y remunerado así. Como que le falta la última parte, digamos, Sí, a todo eso, podría ¿no? ser. Sí. Porque la parte Con los artística artistas capaz que emergentes claro, que yo me encontré, ¿eh? Después hay otros que no, Claro. pero sí. Sí, pero que son muchos. Y vos decís Sí. que en Europa, por ejemplo, ya eso viene ya acompañado, me imagino, cuando estudian o cuando Sí. están aprendiendo, Sí. ya va acompañado de muestras y bueno, me imagino Sí. que un trabajo. Sí, están mucho más acostumbrados. También hay muchas más convocatorias, hay muchas más posibilidades. Acá somos pocos, hay pocas convocatorias, hay pocos. Compiten. Para que te hagas una idea, en una convocatoria, la categoría de emergente y profesional
a la misma vez, y obvio que los profesionales, o sea, los de más de 10, 15 años de trayectoria van a quedar, porque tienen proyectos mejor resueltos, mejores ideas, o sea, ya está, tienen una trayectoria, unos antecedentes, entonces es complicado porque falta mucho. Falta público, Sí, falta oportunidades, falta sí. fondos, falta el Y, respaldo legal. y falta como reaprender que esa figura está y que forma parte como de todo el proceso. No sé, Pablo, yo me acuerdo de vos estás armando una exposición allá, creando todo, tu festival de música y demás. Amigas, fotógrafas que fueron seleccionadas para presentar su proyecto y tienen que tomar 1.000.000 de decisiones solas, desde el montaje, Sí, así cómo, y va texto o no, en qué espacio, y desde afuera decís, es un montón, o sea, es un es un montón, montón. pero a la vez uno no tiene como incorporada esa figura de par, ¿no? Para poder tomar ese conjunto de decisiones que pueda mostrar con coherencia y con sentido para quien mira todo eso. Entonces creo que hay que como que desaprender, incorporar esa figura y volver a hacerlo, ¿no? Para mostrar cómo se tiene que mostrar. Caramba. Claro. Vos sabés que yo le digo también, a veces cuando hace el tema, me dicen, no sé qué hacer, y digo, vos no puedo hacer todo, digo, no tenés que hacer todo, para eso estoy yo, le digo. Yo te ayudo a pensar lo expositivo, yo te ayudo a pensar los textos, desde las etiquetas, desde la prensa también hago. El diálogo con prensa, con instituciones, con, ok, vamos a hacer ¿cómo se llama? Un programa paralelo mediático, con conversatorio, visita guiada, querés hacer un taller, pensemos, cruces con otros artistas, todo eso recae en mí. Y no es el artista el que tiene que abarcar, porque el artista tiene que hacer su obra, así como lo veo yo, ¿no? Vos tenés que concentrarte en hacer tu obra y listo, y que es un montón eso para un artista también, ¿no? Y imagínate una individual o algo así. Sí. Es un montón, o tener, Sí. no sé, 3 salas en un museo. Entonces, toda la parte más como logística, más de comunicación mediática y más de marco teórico, lo haría yo. ¿Y vos, Pero no tiene que recaer en alguien. Sí. vos creés que sigue eso del ego del artista de querer hacer todo solo y que nadie se meta en su trabajo? ¿Existe eso aún? Algunos sí, cada vez menos. Hay Porque como dicen a ti, ya vamos aprendiendo que todo no podemos y también el campo del arte, así como te digo que es muy precario, se va profesionalizando. O sea, el campo del arte no, es como que sí, las instituciones ya no es una muestra sola, te piden más. Siempre les gusta que hayan programa paralelo, o sea, con talleres, con conversatorios. O sea, también se va como subiendo de nivel de a poquito, ¿no? Entonces te van exigiendo más una imagen del curador, alguien que esté llevando a cabo eso para que el artista no haga todo. Entonces están pasando como esas dos cosas, así como muy precaria, también se está profesionalizando y vamos yendo a muestras que son mucho más impactantes, mucho más mejor resueltas, que están más amplificadas. También pasa eso. ¿Y cuál sería el consejo que le darías a esos fotógrafos emergentes que quieren desarrollar una mirada crítica autoral? Sí. Acercarse donde, hablar como a un curador de a los colectivos, claro. ¿Qué recomendarías vos a un fotógrafo que está en esa etapa de que, bueno, llegué al final de mis estudios como artista, digamos, y quiero dar ese paso? ¿A dónde tiene que ir? ¿A quién se tiene que acercar? ¿Qué le recomendás? ¿Acercarse a colectivos? ¿Acercarse a no sé, a algún lugar? Bueno, puedes empezar con cualquier curador o generalmente es alguien que te va recomendando, porque yo trabajo con artistas mujeres, ponele y me recomiendan artistas mujeres porque se sienten cómodas conmigo. Podemos hablar de cosas del feminismo, desde cómo parir, desde, no sé, duelos, lo que sea, ¿no? Y también ahora, por ejemplo, desde el INAV están haciendo un montón de iniciativas súper interesantes de acompañamientos. Ellos lo llaman como revisión de portfolios o... ¿cómo se llama? Como acompañamientos con artistas o curadores que acompañan, eligen y acompañan artistas o proyectos. Eso está sucediendo ahora en el INAV, es súper interesante. O como residencias artísticas también, está viendo mucho eso. Entonces, esta propuesta que tiene la directora de Nueva Cultura, Martín Crasiume, es súper interesante porque están tratando de apostar a eso, ¿no? Como a profesionalizar un poco y acompañar al artista. Entonces, de ahí seguro. Y después siempre acercarse a un curador. Colectivos, curadores, no conozco, pero no sé si hay.
Claro. Igual siempre, digo, es cuestión de preguntar, si no ir a, ahí va, No, curadores o gente que haga acompañamiento. los colectivos, yo nombro los colectivos porque me parece que es un lugar donde hay pares y Sí, uno siempre sabe de cómo manejarse, el otro... claro. Sí, yo te iba a decir que no, sí, a eso es a lo que voy, el que es muy colectivo de particular. curador, sino sentarte en una mesa a hablar con otro, a ver qué Exacto. le sí, parece. Ahí totalmente. surgen un montón de Sí, súper. cosas. Bueno, por ejemplo, Nati de León tiene ahora La Hoguera, que es como esta especie de centro, como espacio cultural, y eso también es súper súper amoroso, súper rico, y hay artistas trabajando, y ahí sucede un montón de eso. Creo que Casaguán es otro, sí, hay, es verdad, y esos son como colectivos, que donde el artista puede ir, o por ejemplo, o a sentarse a trabajar y saber que hay gente al lado trabajando y cualquier cosa tenés un ida y vuelta, Claro. un colega, un par que te puede ayudar, siempre. Para mí el trabajo en colectivo es alucinante, suma siempre, 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 porque es como Siempre. Claro. una frase que dice María Mascaró, de Coco, dice, el todo es mayor que la suma de las partes. A ver. Sí, como que lo colectivo en realidad es mucho más que pues, si hacemos todo individual. Y eso es Exacto. impresionante cómo se potencia. Entonces esos espacios también es buenísimo. O juntarse ellos, ¿no? Ellos, tenés dos amigos fotógrafos, bueno, vamos un colectivo, vamos obra en conjunto. Y eso siempre se potencia más. Es como que tenés mucho mayor alcance que si estás vos solo. Bien. Bueno, Pablo, a nosotros nos pasó que vos allá y yo acá, y cómo Claro. hacemos, y es distinto. Siempre es distinto tener otra cabeza, Totalmente. otro sentipensar con otro, ¿no? Ujú. Totalmente, sí. Bueno, nosotros con las Coco, habla lo que nos pasa, que después de 10 años, hace unos años ya dijimos, es como que Coco tiene un cerebro solo. Ya pensamos como si fuese Coco una entidad. Y es impresionante porque hace unas semanas tuve yo una entrevista también, un poco como esta, pero me hacían hablar de mi práctica artística. Y también de Coco. Y yo decía, o más de mi práctica artística. Y yo ponía que quería hablar de Coco y decía, no puedo porque no puedo hablarlo desde yo, lo tengo que hablar como desde Coco. Claro. Como que está totalmente disociada. Y es súper interesante porque ya como que va pensando solo. O sea, como pensamos en colectivo es una manera de pensar. Es como que se construyó un surco neuronal. Sí. Así que es muy interesante eso. Bien, bien. Sí, para ver. Bueno, hablando de Coco, ¿en qué está el colectivo Coco ahora? Bueno, ahora estamos en eso, en el segundo libro, que además este segundo libro que me faltó mencionar va a tener el archivo X impreso. Eso para nosotros es súper importante porque ya es bibliografía. Hoy archivo X, un montón de instituciones, desde MEC, desde museos, liceos, lo usan como fuente primaria, o Wikipedia también. Que eso está buenísimo porque ya de alguna manera quedó validado y ya la gente, si quiere buscar información, utiliza archivo X. Pero ahora lo vamos a llevar al libro. Eso es re importante porque también tenemos que generar bibliografía, ¿no? Como nueva bibliografía, con nuevos relatos. Y eso está genial. El libro, el nuevo libro, Rebrote, lo estamos haciendo gracias a los fondos Itaú. También eso ayuda un montón. Y si quieren les cuento un poco los colaboradores. Tenemos quienes van a escribir, que son súper interesantes. Está Paula Delgado, Alejandra González Sopa, también son dos artistas. Luillo Díaz, es fotógrafo, ¿no? O bueno, está en el centro de fotografía. Tenemos a Jackie Lacasa, Virginia Sosa, Mir Sosa y Megan Seinal va a ser el prólogo. Así que es como una mezcla muy interesante. Hay un trabajito. Y bueno, y nosotras también, sin trabajito. Y también nosotras, cada una de las tres, desde nuestras prácticas, vamos a estar también aportando algo a esa ficción colaborativa, colectiva. Sí. Y después, además, una vez que el libro lo publicamos en la mitad de este año, en el segundo semestre, hay todo un trabajo de presentarlo y ir desde escuelas, universidades, librerías y presentarlo en público y ahí llevar un poco toda la investigación y todo lo que venimos trabajando. Que ya lo vienen haciendo en realidad, ¿no? Es como un montón, ahí esa línea, ahí va. Sí, que es un montón, sí. Divino. Así que bien. Excelente. Bueno. Yo bueno, no sé si ¿Algo más? alguna pregunta más. Yo quería preguntar sobre eso, sobre la curaduría, que es algo que no está tan instalado, me parece. No sé, ¿ustedes trabajan con curadores, por ejemplo, o no?
¿Cómo, perdón? Si trabajan con curadores como fotógrafos. Yo no. Yo en este momento estoy haciendo algunos talleres y formándome de a poquito, y de hecho estamos con Nati y con Caro viendo y repensando eso. Nos parece re interesante y nada, de a poquito, taller acá, taller allá, y sí, me parece yo en mi maravilloso. caso no, porque no expongo ni estoy haciendo nada de eso. Claro. Ahora sí tenemos una exposición, pero va a haber un par de fotógrafos más y bueno, lo hacemos todo entre nosotros, ¿viste? Porque es parte de otro evento y bueno, lo manejamos por ahí. Si fuera un proyecto más personal, sí, yo creo que pediría ayuda, buscaría. Sí, está bueno. Ni hablar. Sí, totalmente. Sí. Bien. Yo te contacto en breve, sí, ya que estamos acá. Sí. Perfecto, me encanta. Bueno, una cosa que dije, no lo aclaré. Yo en realidad, viste que soy curadora. Mi práctica, o sea, como artista, yo utilizo la fotografía, pero no me defino fotógrafa. Pero igual trabajo con artistas, trabajo con fotógrafos, pero no soy curadora de fotografía, que eso es distinto. Yo conozco curadores en Argentina que son curadores de fotografía, como que se centran en eso. Es como que te vas especializando, ¿no? Desde la teoría sobre la fotografía hasta ya el trabajo del fotógrafo. Eso me imagino que sería distinto, ¿no? Pero igual es interesante. Digo, claro. También igual, hasta llegué a editar un fotolibro. También como desde lo curatorial es menos similar en la práctica, la tarea. O sea, uno, viste, que va improvisando y está bueno. Y cada proyecto... Sí, va materializando. Sí, a medida que vas, como que el carro se avanza, viste, los zapallos se acomodan. Entonces pasa un poco eso. Pero está bueno hacer la distinción, porque me imagino que hay gente que es curadores que son mucho más específicos, ¿no? Y ya hacen su carrera enfocada en eso. Claro. Es todo un mundo. Es un mundo nuevo también, porque en la práctica del curador, así como que nació en el 70, fueron los primeros curadores allá, en el norte global. En el 80 se empezó como más a definir y recién en el 90, acá llegó como en 2000 y pico, largos, imagínate, o sea, es muy nueva comparado con el artista. ¿Y qué? Entonces todavía... Esto me imagino que habrá salido de acompañar a grandes artistas, ¿no? Como algo más grande. Sí, en realidad nació más en relación con el museo. Lo que pasó es, antiguamente eran los conservadores, se llamaban los antiguos curadores. La gente muy adinerada tenía colección de objetos y tenía en las salas de su casa, tenía que organizar esa colección. Entonces llamaba al conservador o algo así se llamaba, que le organizara. Entonces ese fue como el primer gesto. Luego, creo que fue alrededor del 70, no me estoy acordando del nombre del curador porque es como decirte, alguien sueco. Salen, bueno, no me acuerdo, que deciden en un museo, que esas colecciones de privadas empezaron a ir a museos luego. Y ahí es que me entró también, ahí en el museo, un director a organizar eso. Pero en principio organizaba las colecciones de las personas que donaban, o después luego que los estados compraban o sacaban y llevaban al museo de la ciudad. Y en un momento empezaron a hacer, y ahí fue el quiebre, un curador hizo una exposición con artistas y les pidió como comisionar, que digo, ok, hagan algo para esta exposición que estoy haciendo. Y ese fue el quiebre, cuando un curador dijo, hagan algo para esto, para esta idea. Por eso es que se tiene ese prejuicio del curador como que es el mandamás, y es como hay una jerarquía y el artista debajo, porque un poco vino de eso. Después ahora ya sabemos que no, que es horizontal todo. Y entonces eran los museos quienes llevaban a cabo esta tarea de las exposiciones y trabajo con artistas. Y eso fue allá en el 70, en el 80, y acá llegó más tarde. Después las bienales empiezan ahí como en el 80, 90. Y en Latinoamérica llegó más tarde, además. Claro. Me parece interesante. Sí. Muy bien. No sé si está bien. ¿Quedó claro? No sé si... Tremenda charla para los que Perfecto. La verdad que la gente
No conocen. No conocen. Claro. No, y me quedo pensando ahora cómo es el camino al revés, porque cómo el impacto desde la realización de los proyectos hasta la curaduría está cruzando y está generando impacto en otros lugares del mundo, dando vuelta un poco la lectura, ¿no? O sea, cómo ha llegado acá de una manera y la importancia que está teniendo todo eso ahora al revés para otros lugares del mundo me parece también re interesante. Por ejemplo, como, a ver, ahí me perdí. No, estábamos hace un tiempito justamente con Castellote en este taller de curaduría y nos pareció re interesante, con Caro Ramponi estábamos ahí las dos presentes, cómo él llevaba la fotografía latinoamericana a Europa. Y ahí dijimos, qué bien, porque siempre estamos recibiendo un movimiento inverso. Claro, nos pareció buenísimo y que empiece a suceder eso es como, ¿no? Vamos. Sí, porque estamos todo el día mirando hacia el norte global, pero mirando así y te saca poder, ¿no? Te saca autonomía, es como esa dependencia, es como repaternalista, totalmente, sí. Y es un gran movimiento. Sí, claro. Bueno, ¿quién era que nos contaba que había ido a China? Era que había llevado las fotos del campo de Uruguay y bueno. Sí. Catani. Como que se interesa. Sí, ahí va. ¿Quién era? Marcelo Catani. Marcelo Catani. Ahí va. Él estuvo exponiendo en China, Japón, no me acuerdo, China creo que era. Y era un éxito. Porque, claro, era tan distinto lo que mostraba el hombre de campo, los trabajos Claro, como que no podrían creer esa cosa tan natural, quizás, que veían, ¿no? Me imagino, de los animales. Exacto, totalmente. O vacío, el campo vacío. Sí. ¿No? Sí. O como la foto que tiene del gaucho tomando agua al lado del campo. Del mismo, no sé, una lagunita era. Claro, para ellos les explotaba la cabeza. Pero claro, hay que llegar ahí porque hay público. Claro. Me parece súper interesante. Sí. Sí, ya el mundo lo está haciendo, ¿viste? Con las teorías de decolonización ya estamos tendiendo a eso. Estamos tratando de cambiar el centro, de que la periferia no sea más periferia. Igual son cosas que están muy instauradas y si cualquiera de nosotros va para allá y quiere empezar a trabajar, bueno, a vos te debe pasar. Seguís siendo un alienígena, un sudamericano, ¿no? Todavía está eso, y hay mucho prejuicio, pero bueno, ya estamos tendiendo a cambiarlo. O por lo menos nosotros empoderarnos un poquito más. Sí, totalmente. Sí, lamentablemente hay lugares y lugares, ¿no? Hay lugares que cuesta más, lugares que cuesta menos. Yo tengo la suerte acá de como que no siento una Ay, qué bueno, una diferenciación, ¿viste? Ante los demás. Como fotógrafo estoy hablando, ¿no? Después cada uno tiene experiencia en la vida. Pero la verdad nunca se me cerraron puertas. También va en uno, ¿no? Como encara. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y tampoco sos como algo exótico, ¿no? Porque también a veces con eso de que seas entonces, claro. que es como una especie de racialización pero del otro lado, ¿no? Sí, ni hablar. Pero bueno, muy linda la charla, la verdad. Gracias, Cata. Bueno, Cata. Muchas gracias, me encantó. Me encanta hablar de esto, de la curaduría. Sí, está buenísimo. Hablamos un poco de yo de fotógrafa, de yo de artista, pero no importa. La excusa nuestra bueno, vas a volver. La próxima. La próxima. Nos vas a contar. La excusa nuestra de hacer el podcast es aprender y conocer gente. Esto es así y la verdad que aprendemos un montón. A mí el tema de la curaduría me gusta mucho. Yo creo que en un futuro me gustaría hacer algo, sí. Pero claro, buenísimo. Uno utiliza el podcast mucho para aprender y chusmear y ver en qué está todo. Muy bien, porque son curiosos. La gente curiosa le gusta aprender. Eso está bueno. Exacto, total. Sí. Bueno, nos despedimos los tres juntos entonces. Dale, fue buenísimo. Perfecto.
nos vemos entonces la semana que viene. La semana que viene. Cata, vamos a dejar tus redes en el texto que va a acompañar el episodio, porque así pueden pasar por ahí. También nos compartías tu web. Sí, así puedan dar ahí una mirada. Y nada, gracias de nuevo. No, gracias a ustedes. Un placer, la verdad. Súper interesante y nada. Chocha. Muchas Muy gracias. Bien. Nos despedimos. Nos vemos. Chau, chau.